¿Qué país es este? Canta Legión Urbana, una banda emblemática del rock brasileño de los años 80. Y es muy pertinente, en el día de la fecha, Michel Temer anunció hoy que no renunciará bajo ningún punto de vista a su cargo, a pesar de la aceptación de una coima de $160.000 semanales por 20 meses para Eduardo Cunha, quien purga una pena de 15 años de prisión por corrupción y que fue el principal responsable del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Las palabras de Temer fueron: hay que mantener eso, ¿vio? Esto fue a un empresario cárnico que se acogió a lo que se conoce como delación premiada en la justicia del Brasil y se colocó un micrófono y así grabó a diferentes personajes de la política brasileña. El otro que cayó fuertemente es Aécio Neves, presidente del PSDB, aliado del gobierno de Michel Temer del PMDB, el Partido de los Caudillos, y le allanaron 3 casas, detuvieron a su hermana y a su primo y le quitaron sus fueros de senador y el PSDB lo quitó de la presidencia del partido. Además, 2 ministros, el de Cultura y el de Ciudades, renunciaron y el PSDB y demócratas, aliados del gobierno de Temer, amenazan con salir de ese gobierno. Así que la situación política está muy complicada y además el Tribunal Superior de Justicia anunció el inicio de una investigación contra el presidente interino de ese país, Michel Temer. Así las cosas en el gigante sudamericano, en ese país que es un continente en sí mismo, y veremos lo que pasa en las últimas horas. Parece que este anuncio de que no renuncia Temer, que dio hoy en una conferencia de prensa muy breve, de apenas 3 minutos, es simplemente para ganar tiempo. Está muy complicado el presidente. De esta manera iniciamos Ojo con los Medios. Mi nombre es Mariano Vázquez. Vamos a avanzar con la temática del día y es las palabras justamente en conferencia de prensa en la cual no permitió preguntas de los periodistas del presidente interino Michel Temer a 1 año y 6 días de haber asumido la presidencia luego del escandaloso impeachment contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Ayer, esas conversaciones grabadas clandestinamente volvieron a traer al tapete el fantasma de la crisis política, con unas proporciones de las cuales todavía no comprendemos esas dimensiones. A pesar de todos esos esfuerzos que hemos hecho para sacar al país de su mayor recesión, pudiera ser un esfuerzo inútil y nosotros no podemos poner en la basura de la historia tanto trabajo que se hizo por este país. Oí el relato de un empresario que dice que porque tiene unas relaciones con un exdiputado, estaba ayudando a la familia de ese exparlamentario. Yo no pedí que sucediese eso. Y supe que esto había sucedido en esa conversación que solicitó el empresario. Quiero repetir y quiero resaltar que en ningún momento autoricé que se le pagase a nadie para que se quedase callado. No compré el silencio de nadie. Y en el Tribunal Supremo demostraré que no estoy involucrado con esos hechos. No voy a renunciar. Lo repito, no voy a renunciar. Sé que fue lo que yo hice y sé que fui correcto. Bueno, recordamos que la denuncia de este audio que se espera que se divulgue en medios masivos de comunicación y que está en poder de la justicia, fue presentado por la Red O Globo, la más importante del país, y que manifiesta, y algunos se preguntan por qué un aliado como es la Red O Globo, como fue la Red Récord también del sector evangelista en el Brasil, ha dinamitado de esta manera el gobierno de Michel Temer. Hoy los mercados le dieron la espalda al presidente interino. El Bovespa bajó un 8%, se depreció otro 8% el real en el Brasil y además
lo que ocurrió es que las acciones de Petrobras y de otras empresas importantes del Brasil cayeron estrepitosamente en la bolsa, es decir, una crisis de dimensiones muy grandes. Vamos a ver cómo el corresponsal de la cadena CNN en Brasilia, Francho Barón, reporta esta situación. Que Brasil está viviendo el peor momento de convulsión de esta larga crisis que ya azota al país desde hace varios años. El gobierno vive un momento, una hemorragia política de credibilidad que, lejos de conseguir taponarse, pues se viene agravando poco a poco con el paso de las horas a una población que ahora mismo, como decimos, vive un momento de gran malestar y unos mercados que definitivamente hoy le han bajado el pulgar a Brasil. La realidad parece de alguna forma llevarle la contraria a Michel Temer, ya que ya el Tribunal Supremo ha hecho públicas estas grabaciones en las que se puede apreciar perfectamente el tenor de las conversaciones entre Temer y los propietarios de la gran empresa cárnica JBS. Y por otro lado, también el Tribunal Supremo ha autorizado la apertura de una investigación para aclarar esta situación, una investigación que irá al fondo de esta cuestión y que afectará necesariamente a Temer. Mientras tanto, la calle habla por sí sola, como tú bien sabes, en estos momentos de crisis, y ya estamos viendo hoy como miles de personas salen a las calles de Río de Janeiro, de São Paulo, incluso de aquí, de Brasilia, a la explanada de los ministerios, para pedir la dimisión inmediata de Michel Temer en la convocatoria de elecciones directas, algo que en este momento pues es una posibilidad bastante remota y que, como te digo, pues lo que se dibuja aquí en Brasil es un panorama absolutamente imprevisible. Bueno, así lo reportó la cadena CNN, este cimbronazo político, este terremoto que ha arreciado en este país, que es un continente en sí mismo, como te decía, 200 millones de habitantes, y los medios del mundo han mostrado un sistema que se viene degradando y corrompiendo de manera sistemática, y parece que ninguna tienda política logra salvarse de lo que ha sido el lavallato y el caso de Brecht y otros casos de corrupción que asolan al gigante sudamericano. Yo creo que lo que está tratando es de ganar tiempo, porque sabe que al renunciar y perder la inmunidad parlamentaria es muy probable que, la inmunidad por su cargo en el Ejecutivo, es muy probable que su caída sea estrepitosa. La grabación que tiene el Tribunal Supremo de Justicia es muy claro. Cuando este empresario de la carne le dice que le están pagando $160.000 mensuales a Fernando Acuña para que se mantenga callado, no diga nada, y esto son $160.000 por semana durante 20 meses, para dar una dimensión de este soborno para callar al expresidente del Congreso del Brasil. Michel Temer le dice, hay que mantener eso, ¿vio? En este caso vamos a escuchar al director de uno de los medios contrahegemónicos más interesantes que tiene el Brasil, que es Opera Mundi. Estamos hablando de Breno Altman, y él hace justamente un análisis de este caso de corrupción en el Brasil y de las palabras de Michel Temer en una breve conferencia de prensa que veías hace un rato. Michel Temer está luchando desesperadamente por su sobrevivencia, no solamente su sobrevivencia como presidente de la República de Brasil, como presidente usurpador de la República, bien de la verdad, como también por su libertad, porque sabe que si sale de la presidencia va a ser preso en las investigaciones sobre corrupción en las cuales está involucrado. Pero aunque tenga declarado que no va a renunciar, de hecho los partidos que le dan sustentación están abandonándolo, está quedándose solo. Sus condiciones políticas para seguir gobernando, hora después de hora, son cada vez condiciones peores. Su situación es dramática. O sea, hubo un flagrante, no se trata de alguien que dijo que algo se pasó, sino de una grabación, de un audio que está en la posse de la Policía Federal. Es una prueba material. Su involucración también se extiende a un diputado vinculado a él,
que recibió plata de la empresa que hizo la delación, de la empresa del empresario que hizo la delación premiada. O sea, su situación es muy difícil. En ese momento está a ser abandonado por los grandes medios de comunicación y por los grandes grupos empresariales. Ya se discute abiertamente lo que hacer después de Temer. Tiene poco tiempo de vida política, va a caer ahora, se cambia de posición y decide renunciar, va a caer un poquito más tarde o va a caer el 6 de junio cuando el Tribunal Superior Electoral juzga el inquérito electoral que pesa contra la fórmula Dilma-Temer. Pero en algún momento en las próximas horas, días o semanas va a caer Temer. Es así discutir lo que se pasará después de eso. Bueno, aquí la palabra de Breno Alman, uno de los periodistas más prestigiosos de Brasil, diciendo que a pesar de esta declaración de Temer de que no renunciará, no podrá resistir la presión política, el rol de los medios de comunicación que le han bajado el pulgar, también los mercados en el Brasil, y que tarde o temprano, ya sea por su propia renuncia por presión o por impeachment o por el Tribunal Superior de Justicia que evaluará la legalidad de la candidatura aquella de 2014, a más tardar el 6 de junio tal vez caiga el presidente interino de Brasil, que cumple en el día de la fecha 360 días al frente del Ejecutivo de Brasil. El dato me parece interesante, es que ya no tiene el apoyo de los medios, de los mercados tampoco. Entonces, ¿cuál es el poder que sustenta Michel Temer no veo cuál es el sostén institucional que tiene el presidente interino de Brasil? Vamos a ver un reporte de la Televisión Nacional de Uruguay. Según publicó el diario Globo, los empresarios Rosli y Wesley Batista le entregaron a la Corte de Brasil la grabación en la que Temer autorizó el pago de dinero a Acuña para que no haga denuncias. La conversación fue en marzo de este año. También trascendió que el ex candidato presidencial y aliado de Temer, Aécio Neves, le pidió cerca de $600.000 a los dueños del frigorífico para pagar su defensa en la Operación Lavallato. Esta transacción fue filmada por la Policía Federal, informó el medio brasileño. En una de las conversaciones, según las filmaciones a la que accedió la Fiscalía General de la República, citadas por O Globo, Temer es informado por Wesley Batista que le estaba pagando a Acuña y al empresario Lucio Fonaro para que permanezcan callados y no entreguen a nadie. Hay que seguir haciendo eso, se le escucha decir al mandatario en la grabación. En la misma también consta que Temer negoció la entrega de cerca de $160.000 en concepto de coimas para acordar asuntos del gigante JBS con el Estado. El dinero lo recibió el diputado Rodrigo Rocha Lourdes. El miércoles, los hermanos Batista declararon ante 7 abogados en el despacho del juez de la Corte, Edson Fachin. Ante este escándalo, el presidente Michel Temer negó estar involucrado. Según un comunicado de la presidencia, Temer jamás solicitó pagos para obtener el silencio del exdiputado Eduardo Acuña. No participó ni autorizó ningún movimiento con el objetivo de evitar delación o colaboración con la justicia por el ex parlamentario. Recordemos que los hermanos Batista se acogieron a este apartado que tiene la justicia en el Brasil, que es la delación premiada, es decir, que si yo aporto información a la justicia sobre casos de corrupción, se me reducen las penas y tengo una situación un poco más holgada en cuestión de lo que debo enfrentar ante la justicia. Hubo una crisis muy fuerte hace un par de meses en este rubro porque se descubrió que se importaba carne a distintos países que estaban en mal estado y por eso muchos mercados decidieron dejar de comprar. Esto fue un escándalo también para el gobierno de Michel Temer y de esta manera le están pagando al presidente interino esta situación. Veíamos también que sus partidos aliados, demócratas y PSDB, están evaluando quitarle el apoyo y ya 2 ministros han renunciado el día de hoy por este escándalo que involucra
al presidente interino Michel Temer. Hemos perdido comunicación. Bueno, pasemos a ver qué opinan los ciudadanos del Brasil sobre esta situación. Este es un informe de la cadena francesa de prensa. ¿Y ahora? Es lo que se preguntan los brasileños luego de la divulgación de nuevas acusaciones de corrupción que implican directamente al presidente Michel Temer. Según el diario O Globo, Temer fue grabado en marzo en una conversación en la que habría avalado un esquema para comprar el silencio del exdiputado Eduardo Cunha, condenado en marzo a 15 años de cárcel por su implicación en el esquema de corrupción en Petrobras. Todo está confuso, todo es un caos. Esto era esperable. Fuera Temer totalmente. La delación también involucra a Aécio Neves, derrotado en la presidencial de 2014 y aliado clave del gobierno. La Policía Federal realizó el jueves varios procedimientos en propiedades de Neves. Yo sabía que esto iba a pasar, todo el mundo robando, sin excepción, inclusive el PT o el PSDB, los que están en contra y a favor, todo el mundo en lo mismo. Temer, de 76 años, llegó al poder hace un año tras la caída de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, de quien era vicepresidente. Bien, vamos a ver ahora vamos a saltear una nota, querido director, la nota número 8, para ver sobre todo las características de este año y días que tiene el gobierno de Michel Temer, un gobierno caracterizado por el ajuste, el cercenamiento de los programas sociales que caracterizaron al Partido de los Trabajadores, y las privatizaciones y el retorno a las políticas neoliberales. Vemos este informe de la cadena Telesur. No se había terminado de consumar el golpe de Estado a Dilma Rousseff cuando ya Temer y su equipo diseñaban la senda económica a transitar en los meses venideros. No fue menester que se esforzaran demasiado, porque lo que hicieron fue seguir la clásica fórmula neoliberal. Lo revelaba el propio Temer el 31 de agosto de 2016. Es necesaria una apertura extraordinaria en la iniciativa privada y agregaba, será un incentivo para que haya mucho empleo. Así que la espina dorsal del viraje político y socioeconómico ha sido un paquete de privatizaciones y entrega de concesiones para un periodo de 2 a 3 años que está en plena marcha. Paradójicamente, el proyecto fue bautizado Crecer y se dice que el objetivo es acabar con la dura crisis económica que castiga al país. Sin embargo, surgen unas primeras inquietudes. ¿Qué decrecimiento puede tener poner en manos privadas activos que resultan de importancia estratégica para un Estado y que aportan recursos millonarios a las cuentas del Tesoro Nacional? ¿Qué tanto crecimiento podrá significar que los gobernadores tengan menos presupuestos para sus entidades y emprendan el mismo procedimiento de vender el patrimonio público local? ¿Cómo es que se acaba con una recesión privilegiando a capital privado? Porque esto no solo se limita a vender el bien común, habrá que mirar a quiénes y cómo se entrega ese bien. Siempre a poderosos opresores y a precios 6 o 7 veces por debajo del valor de adquisición inicial. En cualquier caso, el referido plan de Temer consiste en la privatización de 4 aeropuertos, entre ellos el de la metrópoli Porto Alegre en el sur del país y el de Fortaleza en el noreste, 2 terminales portuarias, carreteras y ferrocarriles, parques eólicos, centrales eléctricas e hidroeléctricas, empresas distribuidoras de energía y de servicios de agua y desagüe. En total serán 34 licitaciones y subastas de bienes públicos para este 2017 y el año siguiente. Esto se combina con una enmienda constitucional ya aprobada por el Congreso, que establece la congelación por 20 años de lo que el neoliberalismo entiende como gasto público, y con 2 impopulares reformas que aún no obtienen las respectivas sanciones completas, no por falta de apoyos dentro de las cúpulas legislativas, sino más por cuestiones de agenda. Tal vez las movilizaciones multitudinarias hayan retardado un poco. Son la reforma laboral y la de pensiones,
esta última rechazada por más del 70% de la población brasileña, según indica una medición del diario Folha de Sao Paulo. El Banco Central de la Nación Verde Amarela apenas prevé un crecimiento de 0.5% para este año y la cifra de desempleo es alarmante. Más de 14.2 millones de personas, equivalente al 13.7% de la población económicamente activa del país. Además de la resistencia permanente en rechazo de todo lo que está ocurriendo, un reciente sondeo de opinión pública hecho por el Instituto Datafolha expresa con claridad meridiana que 8 de cada 10 brasileños consideran que el mandatario hizo menos por Brasil de lo que esperaban. Apenas 9% aprueba su gestión y ante el interrogante a quién elegiría como mandatario, 30% asegura que lo haría por Luis Ignacio Lula da Silva, frente a un 15% que dice votaría por un segundo eventual candidato o candidata. Y Lula da Silva, quien encabeza todos los escenarios de primera vuelta con un promedio de 30%, seguido por Marina Silva y Jair Bolsonaro, diputado de ultraderecha del departamento de Río de Janeiro, quien hace constantes apologías a la dictadura, que es un candidato ultraconservador, muestra un escenario muy complejo en Brasil. Lula ganaría también en segunda vuelta en casi todos los escenarios y estaría en un empate técnico con Marina Silva. Vamos a escuchar justamente una declaración del líder del Partido de los Trabajadores y fundador de la CUT, Lula da Silva, no es de ahora, sino de una semana, en un acto que realizó en Monteiro. Vamos a ver lo que decía justamente Lula sobre este gobierno. Este gobierno que está ahí, que no debería estar ahí, no tiene noción do que significa a aposentadoria rural para o povo do Nordeste brasileiro. Ele não tem noção do que representa a aposentadoria e a pensão das mulheres pobres. Ele quer acabar e quer cortar pela metade. Se eles não tiverem os ouvidos moucos e quiserem ouvir um conselho, eu queria dar um conselho para eles através desse microfone aqui de Monteiro. Eu queria dizer para eles que só tem uma solução para resolver o problema da Previdência Social. Ao invés de tentar cortar os benefícios do pobre, eles têm que saber que no governo da Dilma e no meu governo, de 2004 a 2014, a Previdência Social e a Seguridade foi superavitária. E sabe por quê? Porque nós geramos 22 milhões de empregos. Sabe por quê? Porque aumentamos todo ano o salário mínimo. Sabe por quê? Porque formalizamos micro e pequena empresa. Sabe por quê? Porque a folha de salário queria 3% ao mês. Então, se eles quiserem ouvir e quiserem criar vergonha e resolver o problema da Previdência, só tem um jeito, é gerar emprego e dar aumento de salário, porque aí a gente vai tornar a Previdência superavitária. Se eles, diplomados, não sabem fazer isso, peça um conselho que eu sei como é que faz. Y desde Brasil, Gabriela Dutra envió específicamente en la zona de Río de Janeiro este tuit que consideramos aquí en Ojo con los Medios que es el tuit del día sobre el terremoto político en Brasil. Vamos a verlo. Esto pertenece a la cuenta oficial de House of Cards, que es una de las series más vistas en Netflix. Tiene que ver con el cinismo político, el pragmatismo despiadado de la política. Transcurre en Estados Unidos y para que esta cuenta que muestra lo más bajo de la práctica política en el mundo, que diga está difícil competir, ironizando por la situación de Brasil, es muy fuerte. Le agradecemos a Gaby por este aporte a Ojo con los Medios, que realmente grafica la situación de el gigante sudamericano. Y vamos a cerrar este bloque dedicado a Brasil. Seguramente en los próximos días y semanas tendremos muchísimo caldo de cultivo para seguir hablando de las cosas que siguen ocurriendo en el plan alto y en el sistema político de Brasil, que es un emergente de la crisis política
en todo el mundo, diría. Y nos vamos con las manifestaciones que espontáneamente se dieron ante la revelación de este audio del presidente interino Michel Temer. En las grandes ciudades del país y del interior salieron a protestar y a exigir la renuncia del presidente y además que haya elecciones directas ya. Así que nos vamos con esta nota que nos aporta la agencia del Partido de los Trabajadores. Hoje é dia histórico. Hoje começou a cair o golpe. Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim do governo Temer. Fora Temer! Fora Temer! Ai, 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 fora Temer! Direta já! Vem pra rua, vem contra o golpista! Renuncia! Renuncia! Diretas já! Diretas já! E ele vai cair! Vai cair! É pelas mãos! É pelas mãos! Do povo! Do povo! Diretas! Diretas! Já! Segundo bloque dejo con los medios y nos comunicamos ya mismo con Andrés Aldari desde algún lado del planeta Tierra. Más bien le voy a develar mi ubicación, doctor. A ver si podemos recuperar el audio. ¿Estamos bien? Sí, perfecto, ahora sí. Bueno, ¿se acuerda usted de la operación Pan Comido? Sí, claro. Bien, hoy hicimos una similar, así que en una de esas operaciones me encuentro ya en vivo y en directo desde la ciudad de Iquique, acá en la región de Tarapacá, en Chile. Bueno, hoy para la política nacional, para el Estado Plurinacional de Bolivia, Iquique se ha convertido en un centro de interés político de magnitud. Así es, y por eso nos trasladamos para hacerle seguimiento de cerca al tema de los 9, y yo acabo de llegar hace una horita, estoy por acá, y bueno, mañana estaré percibiendo un poco más la atmósfera local y regional, a ver, y llevando las informaciones también para el Avia Yala, y vamos a hacer algún reportaje para Hispan TV, también algún especial para Ojo con los Medios, para dar el reporte desde aquí, desde este lugar que, como usted lo decía, se ha transformado en un centro muy importante para la política boliviana y para las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia, evidentemente. Sí, así es. Y bueno, percibimos en redes sociales, en los propios medios nacionales, un interés muy fuerte por la tensión política que ha aumentado entre ambos países, producto de la detención de 9 funcionarios bolivianos en la frontera entre ambos países por parte de carabineros. Así es, y además hay versiones muy diferentes, ¿no?, entre las que pone sobre la mesa el gobierno boliviano y los argumentos del lado chileno. Me parece que es interesante, aprovechando la presencia de Ojo con los Medios de este lado de la frontera, también que podamos darle voz a esa versión chilena para poder contrapesar y que la población en Bolivia pueda tener no solo la visión del gobierno, sino también la versión del gobierno chileno y de la gente de Iquique, que es la que está más cerca del caso, evidentemente porque es por temas jurisdiccionales donde están detenidos estos 9 funcionarios, aquí en el centro de reclusión de Alto Hospicio, que está muy cerca de aquí. Bien, todavía obviamente no ha podido percibir el clima, pero bueno, en estos días nos terminará contando a ver cómo se vive en el norte chileno esta tensión entre Bolivia y Chile. El clima no, doctor, pero sí ya pude esbozar algunas líneas con funcionarios de aquí, del norte de Chile, y por eso le decía este tema de que la versión que manejan los chilenos es muy distinta a la que tienen los bolivianos, también en temas en lo que tiene que ver con la aplicación de justicia y el ofrecimiento que se le han hecho a los 9, pero todavía no tengo demasiados detalles como para poder difundir esto, para hablarlo con más exactitud, así que sí me hacen falta algunas horitas más para poder seguir charlando
y percibiendo bien cuáles son las líneas que se van manejando desde acá en torno a este caso. Mañana seguramente también me entrevistaré con el abogado de los 9, así que ahí ya tendremos más detalles, tanto de fuentes gubernamentales como de la justicia. Así que bueno, estaremos atentos, o estén atentos, que vamos a estar difundiendo esas cositas. Y también me interesa mucho charlar con la gente, para tomar ese pulso de la atmósfera y qué piensa la ciudadanía aquí sobre este tema y sobre tantos impases que hay en estas tan conflictivas relaciones bilaterales. Bien, perfecto. Si le parece, podemos ver la nota número 13, salteamos una, querido Will, que justamente tiene que ver con familiares de los 9 detenidos que han estado ahí en suelo chileno, frente a la cárcel de Alto Hospicio, y justamente en este caso veremos la palabra del diputado comunista Hugo Gutiérrez al respecto, quien les da una palabra de aliento a los familiares de los detenidos. Con la claridad de que aquí tiene que haber, acá hay pueblos, el pueblo de Bolivia, el pueblo de Chile. Las autoridades pasan, pero los pueblos quedan. Y lo importante es que aquí haya buenas relaciones entre los pueblos de Bolivia y los pueblos chilenos. Tenemos un común camino que recorrer. Y mientras lo recordamos en solidaridad, en amistad, en compañerismo, hay muchas cosas que hacer en conjunto. Y creo que eso es lo que nos corresponde. Unidad latinoamericana, lo que está dicho acá. Y mientras la construyamos con esta solidaridad, tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Si la construimos en discordia, no hay futuro. Hay que construirla en cooperación, en colaboración, en compañerismo. Eso es los pueblos de América Latina unidos. Hoy tenemos diversos nombres, pero en definitiva somos todos un solo pueblo, el pueblo latinoamericano. Bueno, ahí la palabra de Hugo Gutiérrez, diputado comunista por Tarapacá, que además siempre ha trabajado por la integración de los pueblos, por la hermandad entre latinoamericanos y especialmente entre chilenos y bolivianos, y que recordemos también hace un poco más de 3 años, cuando también 3 soldados bolivianos confundieron la frontera y pasaron del lado chileno y estuvieron detenidos, él asumió su defensa, su protección, su vocería allí en Iquique. Así es, y también estamos en un año de campaña aquí en Chile, y a los funcionarios del gobierno, representantes populares, chilenos que salen en defensa de estas posturas de los bolivianos, obviamente que esto es muy controversial, ¿no? Y puede tener un costo político en medio de un año que justamente, resaltamos, está en medio de una campaña política por revalidar estos cargos. Así que es muy loable en ese sentido la posición del diputado Gutiérrez, que como vos ya lo mencionabas, viene con una coherencia desde hace mucho tiempo en este sentido. Y el otro día, cuando yo también entrevistaba a la presidenta de los diputados de Bolivia, Gabriela Montaño, ella me decía que había varios diputados que se habían solidarizado, por ejemplo, con el tema de la negación del permiso tanto para Gabriela Montaño como para el Gringo González, ¿no? O sea que sí hay una movida, más allá, me parece, para rescatar algo, ¿no? Más allá de las rencillas políticas y diplomáticas, sí hay, tal vez en mandos medios, una relación diferente, ¿no? A nivel gubernamental, por lo menos, y esto también creo que es saludable resaltarlo. Después charlaremos con la gente a ver si podemos palpar un poco esa atmósfera, como ya te comentaba, a ver cuál es la percepción de la sociedad, que eso también siempre es muy importante. Cambiamos momentáneamente de eje, pero nos quedamos en Chile. Sí, decime, te escucho. No, te iba a decir que sí, que en esa línea de primera línea de figuras políticas que han defendido o han hablado en favor de, por ejemplo, una salida soberana al mar para Bolivia, está la diputada Vallejo y el senador Navarro, con 2 ejemplos también de justamente esa solidaridad que mencionás. Sí, el senador Navarro, que también estuvo hace poquito en Caracas, y que también es un histórico defensor de la izquierda latinoamericana, ¿no? Es otro personaje de la política chilena que también maneja esa línea que generalmente es muy contrapuesta a los de los grandes poderes chilenos. Bueno, ¿en qué anda su amigo Sebastián Piñera con sus escándalos de
paraísos fiscales. Sí, bueno, Sebastián Piñera tuvo la semana pasada, te lo mostramos acá en Ojo con los Medios, candidato de la derecha en Chile, único candidato y quien encabeza hoy las encuestas para las elecciones que se llevarán a cabo este año en noviembre en Chile. Tuvo una diferencia entre su patrimonio multimillonario, entre él lo que él le presentó a la justicia y lo que en otras fuentes se dice que en realidad tiene, y ahora lo que vemos es que siguen apareciendo empresas, muy parecido a lo que le pasa a Macri, empresas que funcionan en paraísos fiscales. Esto es como mínimo una evasión fiscal para el país en el cual esa empresa no se asienta. Vamos a ver esta nota de la agencia china Xinhua. El expresidente y actual candidato a un segundo mandato en Chile, Sebastián Piñera, aseguró que una sociedad de su propiedad con inversiones en paraísos fiscales no presenta movimientos desde 2009, es decir, antes de que fuera presidente, 2010-2014. El lunes pasado, un reportaje del medio electrónico CIPER reveló la existencia de Bancard International Development Inc., una sociedad de la familia del expresidente chileno basada en las Islas Vírgenes Británicas, que hasta el momento era desconocida. El hallazgo se produce en medio de las críticas por la declaración de la fortuna del presidente, que cifró en $600 millones, distantes de los 2.700 millones de dólares atribuidos en la revista Forbes, diferencia que según medios locales se produce al repartir su fortuna en el entorno familiar, esposa e hijos. El artículo periodístico en referencia alude a la participación de familiares del candidato, con hijos y nietos menores de edad en diversas sociedades, como Odisea e Iliada, de las cuales se desconoce su operación. Respecto de la gestión de mi patrimonio personal y de las sociedades en que participo, además del cumplimiento estricto de la letra y el espíritu de lo establecido en la Ley 20.880, junto a mi familia hemos decidido adoptar un conjunto de iniciativas de carácter voluntario para que ese patrimonio sea administrado e invertido de manera de evitar cualquier conflicto de interés con el ejercicio de la Presidencia de la República. Entre las medidas adoptadas quiero destacar, primero, tanto yo como mi mujer Cecilia nos hemos retirado por completo de la propiedad de las sociedades conformadas con nuestros hijos, en las que participábamos de manera minoritaria. Los cuestionamientos partieron cuando trascendió que su fondo de inversión compró acciones en la pesquera peruana Exalmar, cuando era presidente, y en medio del litigio entre ambos estados por los límites marítimos ante la Corte Internacional de La Haya, que terminó favoreciendo al país vecino. Pese a las críticas sobre Piñera, el oficialismo enfrenta su propio huracán, tras la revelación de la fecunda actividad bursátil del financiamiento del Partido Socialista, el partido de la mandataria Michelle Bachelet, que incluye especulación accionaria con cuestionadas empresas, como la minera SQM, propiedad de Julio Ponce Lerú, exyerno del dictador Augusto Pinochet, actualmente indagado financista de políticos de oposición y gobierno. Las críticas cruzadas entre la derecha y la centroizquierda mantienen en la incertidumbre el resultado de los comicios presidenciales de noviembre, ante el descrédito de la actividad política en la población. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Bueno, el ataque o la dificultad que tienen en Chile parece que abarca ambos partidos, casos de corrupción, de ocultamiento de empresas de paraísos fiscales. En este caso Piñera se asemeja a lo que le ocurrió a Mauricio Macri, que también se descubrieron que tenía en paraísos opacos empresas offshore, igual que el candidato de la derecha Guillermo Lasso en el Ecuador. Y esta crisis que afecta a Michel Temer y que parece que lo va a eyectar de la presidencia, aunque quiera atornillarse, en los próximos días o en el próximo mes. También vemos que la corrupción acecha fuertemente a la derecha, aunque los medios hegemónicos quieran mostrar que la corrupción es patrimonio de los procesos de cambio. Sí, ahí hay un dato significativo, Mariano, porque me parece que con esta restauración conservadora se quiso instalar una especie de revival de aquel fin de la historia de Fukuyama cuando cayó el socialismo. Y me parece que la historia continúa y la experiencia indica que puede haber una restauración conservadora, pero estos líderes que pueden llegar al poder o los grupos de oposición que se van empoderando en distintos países tienen enormes dificultades.
Y lo que hay más allá de, o además de la restauración conservadora, me parece que es esto que tanto tratamos aquí, que es la crisis de representatividad y que puede afectar a gobiernos de signos ideológicos muy diversos. Pero este me parece que es un dato significativo también, la crisis de representatividad, la falta de credibilidad que sienten las sociedades en sus líderes políticos. Esto creo que trasciende a izquierda o derecha y vemos, reitero, y como lo decías vos también, Temer demuestra que, y Macri, que esta restauración conservadora tiene puntos absolutamente débiles institucionalmente y que enfrentan enormes dificultades ante las sociedades de los distintos países, ¿no? Este es un hecho significativo. Aquí en Chile hemos hablado mucho de la crisis de representatividad, le hemos hablado de México, de la propia Bolivia con el descreimiento de los ciudadanos o de una gran parte en sus representantes, tanto, por ejemplo, del lado del gobierno como de la oposición en el caso boliviano, y así en la mayoría de los países. Aquí en Chile es similar, y bueno, así se va reproduciendo. Así es, y veremos qué pasa, porque además este año y pico de Temer, el año y medio de Macri, han mostrado que la calidad de vida de sus habitantes ha retrocedido, hay mayor desempleo, mayor crisis económica, mayor inflación y hay una transferencia de recursos de los sectores populares y trabajadores hacia los sectores ricos de la economía. Bueno, con esto hacemos la última pausa de Enojo con los Medios, quédate, son 2 minutitos nada más. Último bloque de Ojo con los Medios, seguimos en comunicación con Andrés Arlari, que se encuentra en Iquique, en el norte de Chile, para traernos en los próximos días y semanas información interesante sobre la crisis y la tensión política entre Chile y Bolivia, que se ha acrecentado desde que Bolivia presentó la demanda marítima en el Tribunal de La Haya hace 3 años atrás. Así es, doctor, así es. ¿Hacemos unos minutitos que nos quedan para hablar de Donald Trump y de Estados Unidos? Sí. ¿Le parece? Porque ya que veníamos charlando de esta crisis de representatividad, la verdad que no le escapa a Donald Trump, que a poco de no tuvo esta famosa luna de miel, no le duró ni los primeros 100 días. Tiene una imagen muy baja, pero sin embargo sí tiene tiempo para referirse al tema de Venezuela. Sí, de hecho es el presidente con la imagen más baja desde la historia, por lo menos desde que se mide en encuestas las imágenes positivas o negativas de los presidentes. Nunca un presidente tuvo una imagen tan baja en sus primeras semanas de mandato. Hoy el presidente Donald Trump se reunió con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para hablar de temas bilaterales, colaboración en tema de narcotráfico. Por cierto, y entre paréntesis, hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de revisar algunos puntos del acuerdo de paz. Hoy Timochenko, el líder de la FARC, expresó su preocupación al respecto y se esperan novedades en los próximos días para ver si este endeble acuerdo de paz sufre algunas modificaciones que lo hagan tambalear y personajes como Álvaro Uribe y el Centro Democrático se pongan feliz. Vamos a ver la declaración de Donald Trump justamente en conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a Santos y se refirió en estos términos a Venezuela. Estaremos trabajando con Colombia y otros países sobre el problema de Venezuela. Es un problema muy, muy horrible y desde el punto de vista humanitario es como nada que hayamos visto en mucho tiempo. De las más ricas y tuvo mucha fortaleza en muchas formas y ahora la pobreza está golpeando, las personas no tienen suficiente para comer, no tienen comida, hay una gran violencia y nosotros haremos todo lo que sea necesario y estamos trabajando juntos para hacer lo que sea necesario para ayudar a arreglarlo. Y en realidad estoy hablando sobre asuntos humanitarios. Cuando mira las reservas que tienen de petróleo, el potencial que tiene Venezuela, de alguna manera se pregunta por qué está sucediendo eso, cómo es eso posible, pero ha sido increíblemente muy mal administrado por mucho tiempo y esperemos que eso cambie y ellos puedan usar esos valores por el bien y para cuidar de su gente, porque lo que está sucediendo es en realidad una desgracia para la humanidad. Dos términos, subrayo de la declaración del presidente norteamericano,
Venezuela es, lo que suena en Venezuela es una desgracia para la humanidad, y del otro es, haría cualquier cosa para intervenir en Venezuela y que la situación cambie. Declaraciones ambiguas, pero cada vez que la dice un presidente, y sobre todo los Estados Unidos, me parece que hay que ponerse a pensar y a temblar. Espero que no le lance la madre de todas las bombas, porque Trump lanzó esa contra Afganistán. Exactamente. ¿Y qué diría la humanidad si Maduro lanza una bomba así contra la oposición, no? Digo, de onda, como siempre. No. ¿Y qué hubiesen dicho hoy los medios de comunicación si el escándalo político de Brasil hubiese ocurrido en Venezuela? Ya estarían invadiendo Gringolandia. Bueno, doctor, me despido desde acá, queda una notita, nos vamos con Rafael Ramírez. Sí, Le mando un abrazo desde Iquique. ¿Quiere que le muestre, a ver si me da chance de mostrarle la mar? Y se ve, deme un segundito. A ver. Estoy acá. ¿Me copia? Sí, sí, sí. Lo veo moviéndose. A ver, me voy a despedir con el mar, deme un chance. Por lo menos el ruidito. Perfecto. Ese mar que el poeta Pedro Lemebet, ese hermoso poeta chileno que falleció hace un par de años, le dedicó una carta a un niño boliviano en la cual él le cedía su pedacito de mar al yocalia boliviano. Bueno, no se llega a ver, pero a lo mejor un poquito se escucha. Sí, se escucha. Y se huele un montón, le cuento, ¿eh? Bien, disfruta Iquique y ese hermoso paseo. Un abrazo grande. Un abrazo, comandante. Nos estaremos comunicando en los próximos días. Estate atento, ojo con los medios, porque habrá informaciones muy interesantes de primera mano sobre la situación de los 9 detenidos bolivianos en Iquique. Y nos vamos con Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad de ese organismo supranacional intentó tratar el tema de Venezuela. No pudo, y de esta manera el embajador venezolano se refirió a los constantes intentos de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Mi nombre es Mariano Vázquez, el gusto de saludarte. Hasta mañana. Nosotros estamos preocupados porque los Estados Unidos intenta traer temas bilaterales con nuestro país a instancias multilaterales. Lo ha hecho en la OEA y lo intenta hacer en la ONU, en ambos casos sin éxito. Es una estrategia calculada y deliberada contra nuestro país. Debemos resaltar que la violencia en el país que ha causado tantas muertes se desató justamente a raíz de la injerencia de la OEA en una ilegal reunión ocurrida el 3 de abril y la actuación sesgada y políticamente motivada del señor Almagro, quien está descalificado a partir de allí como un actor regional, porque ha actuado abiertamente contra nuestro gobierno y de forma irregular, absolutamente ilegal, ha llevado a espacios de la OEA a los representantes más violentos de la oposición. Estados Unidos, con su postura injerencista, se ha convertido en parte de la situación que está sufriendo nuestro país, porque alienta y estimula a los grupos más violentos e interfiere en nuestros asuntos internos a través de una cantidad de comunicados, posicionamientos y a través de la imposición de sanciones ilegales. Debe estar seguro la comunidad internacional que Venezuela resolverá sus problemas internos en el marco de nuestras leyes y nuestra Constitución. Lo haremos nosotros mismos. No aceptamos injerencia ni tutelaje. Exigimos respeto a nuestra soberanía, el cual es uno de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Estamos viendo hoy como miles de personas salen a las calles de Río de Janeiro, de São Paulo, incluso de aquí, de Brasilia, a la explanada de los ministerios para pedir la dimisión inmediata de Michel Temer y la convocatoria de elecciones directas, algo que en este momento pues es una posibilidad bastante remota y que, como te digo, pues lo que se dibuja aquí en Brasil es un panorama absolutamente imprevisible. Bueno, así lo reportó la
la cadena CNN, este cimbronazo político, este terremoto que ha arreciado en este país, que es un continente en sí mismo, como te decía, 200 millones de habitantes, y los medios del mundo han mostrado un sistema que se viene degradando y corrompiendo de manera sistemática, y parece que ninguna tienda política logra salvarse de lo que ha sido el lavallato y los diferentes, el caso de Brecht y otros casos de corrupción que asolan al gigante sudamericano. Yo creo que lo que está tratando es de ganar tiempo, porque sabe que al renunciar y perder la inmunidad parlamentaria es muy probable que, la inmunidad por su cargo en el Ejecutivo, es muy probable que su caída sea estrepitosa. La grabación que tiene el Tribunal Supremo de Justicia es muy claro. Cuando este empresario de la carne le dice que le están pagando $160.000 mensuales, el Tribunal Superior de Justicia anunció el inicio de una investigación contra el presidente interino de ese país, Michel Temer. Así las cosas en el gigante sudamericano, en ese país que es un continente en sí mismo, y veremos lo que pasa en las últimas horas. Parece que este anuncio de que no renuncia Temer, que dio hoy en una conferencia de prensa muy breve, de apenas 3 minutos, es simplemente para ganar tiempo. Está muy complicado el presidente. De esta manera iniciamos Ojo con los Medios. Mi nombre es Mariano Vázquez. Vamos a avanzar con la temática del día, y es las palabras justamente en conferencia de prensa, en la cual no permitió preguntas de los periodistas del presidente interino Michel Temer, a 1 año y 6 días de haber asumido la presidencia luego del escandaloso impeachment contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff. Ayer, esas conversaciones grabadas clandestinamente volvieron a traer al tapete el fantasma de la crisis política, con unas proporciones de las cuales todavía no comprendemos esas dimensiones. A pesar de todos esos esfuerzos que hemos hecho para sacar al país de su mayor recesión, pudiera ser un esfuerzo inútil, y nosotros no podemos poner en la basura de la historia tanto trabajo que se hizo por este país. Oí el relato de un empresario que dice que porque tiene unas relaciones con un exdiputado, estaba ayudando a la familia de ese exparlamentario. Yo no pedí que sucediese eso. Y supe que esto había sucedido en esa conversación que solicitó el empresario. Quiero repetir y quiero resaltar que en ningún momento autoricé que se le pagase a nadie para que se quedase callado. No compré el silencio de nadie. Y en el Tribunal Supremo demostraré que no estoy involucrado con esos hechos. No voy a renunciar. Lo repito, no voy a renunciar. Sé que fue lo que yo hice y sé que fui correcto. Bueno, recordamos que la denuncia de este audio que se espera que se divulgue en medios masivos de comunicación y que está en poder de la justicia, fue presentado por la Red O Globo, la más importante del país, y que manifiesta, y algunos se preguntan por qué un aliado como es la Red O Globo, como fue la Red Record también del sector evangelista en el Brasil, ha dinamitado de esta manera el gobierno de Michel Temer. Hoy los mercados le dieron la espalda al presidente interino. El Bovespa bajó un 8%, se depreció otro 8% el real en el Brasil, y además lo que ocurrió es que las acciones de Petrobras y de otras empresas importantes del Brasil cayeron estrepitosamente en la bolsa, es decir, una crisis de dimensiones muy grandes. Vamos a ver cómo el corresponsal de la cadena CNN en Brasilia, Francho Barón, reporta esta situación. Que Brasil está viviendo el peor momento de convulsión de esta larga crisis que ya azota al país desde hace varios años. El gobierno vive un momento, una hemorragia política de credibilidad
que lejos de conseguir taponarse, pues se viene agravando poco a poco con el paso de las horas a una población que ahora mismo, como decimos, vive un momento de gran malestar y unos mercados que definitivamente hoy le han bajado el pulgar a Brasil. La realidad parece de alguna forma llevarle la contraria a Michel Temer, ya que ya el Tribunal Supremo ha hecho públicas estas grabaciones en las que se puede apreciar perfectamente el tenor de las conversaciones entre Temer y los propietarios de la gran empresa cárnica JBS. Y por otro lado, también el Tribunal Supremo ha autorizado la apertura de una investigación para aclarar esta situación, una investigación que irá al fondo de esta cuestión y que afectará necesariamente a Temer. Mientras tanto, la calle habla por sí sola, como tú bien sabes, en estos momentos de crisis y ya está. ¿Qué país es este? Canta Legión Urbana, una banda emblemática del rock brasileño de los años 80, y es muy pertinente en el día de la fecha. Michel Temer anunció hoy que no renunciará bajo ningún punto de vista a su cargo, a pesar de la aceptación de una coima de $160.000 semanales por 20 meses para Eduardo Cunha, quien purga una pena de 15 años de prisión por corrupción y que fue el principal responsable del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Las palabras de Temer fueron: hay que mantener eso, ¿vio? Esto fue a un empresario cárnico que se acogió a lo que se conoce como delación premiada en la justicia del Brasil y se colocó un micrófono y así grabó a diferentes personajes de la política brasileña. El otro que cayó fuertemente es Aécio Neves, presidente del PSDB, aliado del gobierno de Michel Temer del PMDB, el Partido de los Caudillos, y le allanaron 3 casas, detuvieron a su hermana y a su primo y le quitaron sus fueros de senador y el PSDB lo quitó de la presidencia del partido. Además, 2 ministros, el de Cultura y el de Ciudades, renunciaron y el PSDB y demócratas aliados del gobierno de Temer amenazan con salir de ese gobierno. Así que la situación política está muy complicada y además el tribunal